Hola chicos, voy a seguir hoy con la tercera clase de introducción a los conceptos básicos de R. Ya en clases anteriores hablamos sobre los vectores, sobre los data frames y las matrices. Y bueno, vamos a continuar a partir de ahí hoy. Bueno, antes sí tengo que decir que todos estos códigos en R los estoy poniendo en mi página web. Porque bueno, uno de los comentarios en Facebook creo que ha sido, me dijeron que si no había subido los códigos y si están ya subidos, están en mi página web. Igualmente en el enlace, abajo, en los enlaces de la descripción del vídeo suelo poner, en el momento que lo subo pongo el enlace para que directamente vayas, pinche y puedas copiar el código. Es decir, no tienes que copiarlo de aquí, sino que simplemente vas a mi web y pues va a tener todos estos códigos en R si no los quieres ir haciendo paso a paso. Normalmente lo subo una vez después de subido el vídeo o a lo mejor el otro día, ¿vale? Así que bueno, ya los de anteriores ya están y estos pues estarán también. ¿Por dónde iba? Bueno, hoy vamos a seguir por los arrays. Esto me lo dejé el otro día, que son una estructura relacionada con los vectores y las matrices, pero que tienen es una estructura, digamos, más general, es una estructura para más dimensiones. Dentro de un array puede haber varios vectores, dentro de un array puede haber vectores y matrices, ¿vale? Y esa es la idea que tiene esta estructura, ¿no? Por ejemplo, un vector, simplemente un vector será un array unidimensional. Una matriz es un array pero de dos dimensiones, ¿vale? Entonces vamos a ver aquí algunos ejemplos para que os quede más claro. Por ejemplo, tenemos aquí una secuencia, ¿no?, de 1 a 8 que sería un vector, que le he llamado X. Si le establecemos las dimensiones, cuando le establecemos las dimensiones para crear la matriz, recordéis que podíamos dos valores, filas y columnas, ¿no? Dos. En este caso veis que le he puesto dimensión de X y he puesto una más. ¿Por qué? Porque voy a hacer lo siguiente, porque voy a crear un array, ¿vale? Entonces, en el primer valor será la fila. Bueno, ahora voy a ponerlo así, C, o mejor array, para que se quede más claro. No, venga, voy a poner C, primer valor la fila, por ejemplo, la segunda la columna, y la tercera el número de subdivisiones, ¿vale? En las cuales se divide el array, ¿no? Algo así. Se podría decir que se puede entender mejor. Vale, entonces si yo hago esto, dimensión de X, me va a salir que el valor, si os fijáis aquí abajo, me sale una primera matriz aquí y una segunda matriz. La primera matriz es una 2×2 y la segunda una 2×2 también. ¿Por qué? Pues porque yo aquí le he puesto la fila 2, columna 2 y en la subdivisión 2, por tanto son dos matrices de 2×2. Vamos a hacer aquí un ejemplo cambiando eso para ver porque aquí al ser todo 2 pues no lo vais a ver tan bien. Pero aquí, por ejemplo, he hecho un vector de 1 hasta 9, aquí lo tenéis, y vamos a crear una matriz que será una 3×3 con un vector solo, con una subdivisión solo, es decir, dentro del array, ¿vale? Entonces le damos y como vemos, simplemente el array está compuesto por un valor, vaya, por una estructura, y dentro tenemos una matriz 3×3. Si yo esto lo cambio y hago algo así, por ejemplo, podría ser 3, 1, 3, es decir, 3, aquí sería una matriz de 3 filas y una columna y que estuviera dividida en 3 partes, ¿vale? Esto pues le damos y aquí lo podemos ver, ¿no? Tenemos una primera matriz que sería con 3 filas y una columna, el 1, 2, 3, los tres primeros números, una segunda con el 4, 5, 6 y una tercera con el 7, 8, 9. Este 3 del final lo que me está diciendo es que me lo ha dividido el array en 3 matrices, ¿vale? Diferentes. Claro, esto tiene que combinar con los números que vosotros ponéis aquí. Pero esa es la idea, ¿vale? Esa es la idea, que dentro del propio array puede haber varias matrices o varios vectores. Otro ejemplo de cómo hacer el array es con la propia función array, ¿vale? Que ahí está ahí dentro. Aquí ponemos tres vectores que tienen la misma, en este caso la misma longitud, ¿vale? Son números diferentes pero con la misma longitud. No son correlativos, pero tienen la misma longitud. ¿Qué dimensiones le vamos a poner? Pues van a ser matrices de 2×4 y la subdivisión dentro del array de 3, ¿vale? 3 matrices, esto significaría 3 matrices, no de 2×4. Yo creo que así se entiende mejor.
y aquí las podemos ver. 1, 2 y 3. 2 filas, 4 columnas. ¿Ok? Vamos a hacer otro más. A ver si ya se queda bastante más claro. Un array. Aquí tenemos ¿cuántos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 números, ¿vale? No están correlativos, son números aleatorios. Como tenemos 9 números aleatorios, vamos a buscar que tenga esto unas dimensiones de 1, es decir, una fila, 3 columnas y la dividimos en 3, ¿vale? En 3 partes. Y aquí lo podemos ver. Son 3 matrices de 1 por 3. Aquí tenemos una fila, 3 columnas, una fila, 3 columnas y una fila, 3 columnas. Yo creo que como mejor se entiende es decir, por ejemplo, voy a dividirlo en 3 matrices de 1 por 3, en 2 matrices de 2 por 2, lo que sea, ¿vale? Así es como mejor se puede entender. Ahí tenéis ya otra de las formas en las que se estructuran los datos dentro de R. Y vamos a ver también, en este mismo vídeo, voy a bajar aquí, las series de tiempo que se pueden crear con el argumento TS. Las series de tiempo simplemente lo que son es una serie correlativa de valores ordenados en el tiempo. Cualquier serie financiera, cualquier precio, cualquier registro de datos que tenga que ver con que esté ordenado en base a su fecha, ¿vale? Va a ser una serie de tiempo, entonces. Pero claro, eso en R tiene su propia estructura, ¿vale? Si la queréis crear así y muchas veces, pues bueno, la vais a utilizar. ¿Cómo la podéis hacer? Con el argumento, con la función TS, usamos se crea la serie de tiempo. Por ejemplo, aquí tengo una serie de tiempo que puse antes, no sé en qué parte la puse. Ah, sí, en el primer vídeo, que era el precio anual. A ver. Aquí lo tengo. Precio anual. Que era una serie de 5 números, si no recuerdo mal. Sí que lo había puesto en el primer vídeo, creo. Que eran estos números, ¿vale? Le vamos a hacer incluso un gráfico para que lo veamos. Vale, esto era un vector. Simplemente teníamos un vector que se llamaba precio anual, ¿no? Que eran los números que yo había puesto. Y eran estos números, 2,1, 1,9, 1,5, 3 y 0. Entonces, si yo esto lo quiero convertir a una serie de tiempo, que no sea simplemente un vector, sino que sea una serie de tiempo, lo que hago es ponerle TS delante, ¿vale? A precio anual. Y aquí, a ver si nos lo pone. Vamos a ver que en precio anual, a ver dónde estará. Bueno, ahora no lo encuentro, da igual, pero bueno, aquí lo podemos poner. Ver, al darle a T precio, bueno, es que era T precio, perdón, aquí veis que ponen T precio, le he puesto de nombre T precio, pone time series delante, porque ya lo ha convertido a precio, a serie de tiempo, y aquí podéis ver abajo que pone start en y frecuencia, ¿vale? Ya lo habéis convertido a una serie de tiempo. Aquí simplemente como manera para verlo, tener la tabla que había creado también en el vídeo anterior, donde metía la fecha y el precio anual, ¿vale? Ahora, podemos ponerle a esta serie de tiempo, establecerle una fecha. ¿Cómo lo hacemos? Pues poniéndole TS y cuando queremos que comience. Por ejemplo, si yo quiero comenzar en 2018, lo hacía y directamente ya me pone aquí abajo que comienza en 2018 y termina en 2022. Es decir, yo aquí no he creado, como he hecho en la tablita esta, otra variable de fecha, sino simplemente con la propia función TS ya le he establecido la fecha aquí y su frecuencia, en este caso como es anual, le ponía 1, ¿vale? Entonces así también se puede hacer. Y si os fijáis ahora, le doy aquí al gráfico y ya me lo cambia. ¿Veis que están las fechas debajo? No pone 1, 2, 3, 4 y 5, sino que pone 2018, 2019. ¿Por qué? Porque aquí le he establecido que comenzara en el 2018 y que fuera una frecuencia de 1 a 1, ¿vale? Ahora, ya tenéis esa parte de la serie de tiempo. Ahora, vamos a ver una serie de tiempo con, en este caso le voy a poner 100 números aleatorios, ¿vale? Entonces,
Le pongo TS delante, ¿no? Para que sea establecer la serie de tiempo. Lo que hago es sacar 100 números aleatorios en base a una variable normal y que comience, le pongo comenzar en el 2010 y una frecuencia de 12. ¿Vale? Entonces, si la pone en el 2010 y pone una frecuencia de 12, terminará pues en el 2021, ¿no? Perdón, en el 2019, claro. Claro, que son 120 números, sería en el 2019. Como le hemos puesto frecuencia de 12, lo que le estás diciendo es que los quieren mensuales, y aquí podéis ver la tabla abajo. Es que tenemos todos los meses, y eso ya lo ha hecho directamente. Nosotros solo hemos establecido 120 números, es decir, hemos creado 120 números, y le hemos puesto que empieza en el 2010 como fecha tentativa para empezar, y luego una frecuencia de 12. Al ponerle una frecuencia de 12 ya te lee directamente R, que tú lo que quieras es una frecuencia mensual. Antes, como aquí le había puesto frecuencia 1, lo que le estaba diciendo es que quería una frecuencia anual, ¿vale? Ya un ejemplo que podéis hacer vosotros también. Por ejemplo, aquí alguna más, algún ejemplito más. Aquí hemos puesto una matriz. He hecho una matriz con 24 números, número de columnas 2, ¿vale? Entonces esto también lo podemos convertir en una serie de tiempo. ¿Cómo? Pues de la misma forma lo que va a hacer es dividir estos 24 números entre dos columnas, ¿vale? ¿Cuándo va a comenzar? En el 2020, en enero de 2020, ¿vale? 1 es el mes y esto el año. La frecuencia igual que la de arriba, 12. Y ahora vamos a ver cómo lo que ha hecho es dividir estos datos, estos 24 datos en dos series. ¿Por qué? Porque le he puesto una columna, dos columnas, ¿ok? Entonces tenemos la serie 1 y la serie 2 y los meses del año 2020 en este caso. ¿Por qué? Porque al ponerle 2020 y 1 y frecuencia 12, pues ya te va a leer directamente R, que lo que quiere es un año, los 12 meses de ese año, ¿vale? Tiene que cuadrar los datos de aquí con los datos de aquí, ¿vale? Son pequeños ejemplos de cómo lo podéis vosotros, es decir, ir cambiando. Esto luego va haciendo, podéis hacer pequeños ejercicios vosotros hasta que lo tengáis un poco más dominado. Aquí he puesto otro precio, otro ejemplo de precio que sería diferente al anterior, ¿vale? El anterior era de precio anual, aquí he puesto otros 5 números de precio, ¿vale? Y lo que voy a hacer es unirlos para que veáis otro ejemplo de cómo se crea la serie de tiempo. Lo uno con el cbind que ya vimos en el primer vídeo, pongo el precio anual anterior y el precio anual segundo, ¿vale? Y aquí le damos para que veáis, tenemos el anual y el segundo, pero en este caso no está en serie de tiempo todavía, simplemente tenemos, digamos, una matriz ahí. Pues con la función ts meto dentro de esa tabla serie, le pongo cuando quiero que comience y ya aquí veis que tenemos una serie de tiempo, está en serie aquí al lado, ¿vale? Esa matriz inicial, esta matriz que he creado aquí, o tabla que habría creado aquí, la he convertido a serie de tiempo aquí, ¿vale? Entonces así podéis practicar, ir cambiando vosotros, cambiando los datos, ir cuadrando con la fecha y demás para ir cogiendo un poco de práctica, porque luego esto sí que es muy... Esto realmente sí lo vais a utilizar mucho, porque sobre todo en econometría se utiliza mucho porque se trabaja mucho con series de tiempo. Entonces sí es muy útil y os puede servir bastante. Así que ir practicando y bueno, os lo dejo por aquí, nos vemos en el siguiente vídeo.